Hola amigos, hoy vamos a estudiar algo espectacular que Dios nos ha venido enseñando, lo hemos venido aplicando y hemos visto unos resultados extraordinarios. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para esto fuimos llamados, pues también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo, nos dejó su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y hoy vamos a seguir esas pisadas de Jesús en aplicar su ejemplo en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas y a favor de otros. Vamos a dejar la cobardía y vamos a hacer uso de la autoridad que hemos recibido en Cristo Jesús. Esto es algo extraordinario. Cree que lo que hablas sucede. Cree que lo que hablas sucede. De eso estaba convencido Jesús y él creía que lo que hablaba sucedía. En Lucas 4:1 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Lucas 4:14 dice, entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Aquí quiero hacer algo y quiero hacer énfasis en algo. Y es que habla de que Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo. Todo lo que hacía Jesús estaba impregnado del poder del Espíritu Santo. Nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo. Tenemos que actuar en esa llenura, en esa convicción que viene por el Espíritu Santo. Si usted aún no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es la oportunidad y vamos a hacer esa oración de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y recibir ese poder en unos minutos. Dice entonces Marcos 11, del 12 al 14, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Es un desconsuelo total porque cuando uno tiene hambre, todo lo que ve es comida. Pues no era tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oían sus discípulos. Aquí las palabras no fueron tan chéveres para la higuera, pero igual las dijo. Marcos 11, del 20 al 24, ahí mismo dice, pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro recordando le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios. De cierto les digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que hable sucede, lo obtendrá. Por esto les digo, todo cuanto oren y pidan, crean que lo reciben y lo obtendrán. Nosotros tenemos que creer que lo que hablamos sucede y lo obtendremos. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando un ejemplo sencillo, maldijo una higuera porque no tenía fruto, pero hubo un resultado y es que se secó desde su raíz. Bueno, aquí ya vemos el primer ejemplo y vamos ahorita a mirar otros y revisamos cómo podemos nosotros aplicarlo. En Lucas 4, 38 al 39 dice, después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Algo precioso, simple, sencillo, pero muy significativo. ¿A quién le habló Jesús? A la fiebre. ¿Y qué le dijo a la fiebre? Deténgase. La reprendió, es decir, le dio la orden que parara.
y que se fuera. Y la fiebre dice que se fue de la mujer y ella se paró de inmediato y preparó una comida. ¿Cuántas cosas son montañas en nuestra vida que necesitamos quitar? ¿Y cuántas cosas o cuántas enfermedades hay en nuestra vida con las que nosotros buscamos es primero el directorio telefónico o el directorio médico para ver a qué médico podemos visitar? Cuando nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder del Espíritu Santo. Jesús no lo hizo solo, Jesús lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Recordemos que Él estaba en calidad de hombre como nosotros y nosotros hemos sido llamados a seguir sus pisadas. Y aquí les voy a contar unos ejemplos. En una oportunidad mi esposo le dio un absceso en una pierna, un nacido que nosotros llamamos. Y el nacido, pues por supuesto, súper incómodo porque cada vez que se sentaba le dolía. Y eso crecía y de pronto creíamos que ya había sanado y volvía a salir. Entonces una oportunidad le dije, déjeme y voy a orar por ese nacido. Porque ya habíamos hecho todos los remedios caseros y todas las cosas que se nos ocurrían, pero el resultado había sido, pues no había sido positivo. Y en ese día oré con fe creyendo y le dije, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, absceso, le ordeno que se seque desde la raíz, en el nombre de Cristo Jesús, le ordeno ahora que desaparezca y se seque. ¿Y qué ocurrió? Que el nacido o el absceso se secó. No inmediatamente, pero sí a partir de ese momento empezó el proceso de secarse. Si lo miramos con respecto a la higuera no quedó inmediatamente seca. Se dieron cuenta al día siguiente que la higuera se había secado. Muy probablemente ellos se retiraron, la higuera todavía seguía verde y frondosa. Pero la palabra ya había sido decretada. Nosotros, cuando hablamos con fe creyendo, hemos decretado algo que se va a cumplir por el poder que actúa en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. La semana pasada salió a mi esposo un absceso aquí en el párpado, pequeñito, pero lo logré ver apenas empezaba a salir. Le dije, voy a orar por tu ojo. También le prohibí y le di la orden que se secara. Le prohibí crecer. Le prohibí hacerle daño al párpado de mi esposo. Y di la orden de que se secara y decreté sanidad y medicina sobre su párpado. ¿Qué ocurrió? Que el absceso se secó. Y hace varios años a mí me molestaban los herpes en la boca, pero era una cosa horrorosa. Desde hacía muchos años yo tenía esos herpes. Es más, yo decía que miraba a alguien que tenía herpes y ya me salía a mí. Era una cosa espantosa. Aparte de que era un proceso de sanidad largo, porque era esperarme como 15 días a que realmente se secara. Y un día, y normalmente se explotaban cuando estaba en un avión, no sé por qué, o cuando habían cambios climáticos. Bueno, habrá alguna explicación científica. El hecho es que sentí en una oportunidad que explotó no uno, sino varios. Y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo tomé autoridad y les di la orden a esos herpes. Le dije, herpes, en el nombre de Cristo Jesús, te prohíbo crecer en mi boca. Te ordeno que te seques en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo, te prohíbo que vuelvas a salir en mis labios, en el nombre de Jesucristo. Y te ordeno ahora que te seques. No vas a seguir creciendo, en el nombre de Jesús. Y entonces lo hice. Inicialmente yo lo hacía muchas veces, volvía y lo hacía cuando volvía como a sentir alguna cosita, ¡pum!, volvía y decretaba esto. Tal vez no era necesaria, Jesucristo lo hizo una sola vez, pero nosotros en el entrenamiento y en el ejercicio vamos ejercitando nuestra autoridad y creyendo más. ¿Qué pasó? Se secaron. Nunca más he vuelto a tener para la gloria de Dios. De vez en cuando siento que quieren como que otra vez manifestarse, les doy la orden en el nombre de Jesús que se sequen. Lo mismo he hecho con el dolor, lo mismo he hecho con a veces he tenido dificultades para dormir, por el motivo que sea, o dolores en el cuerpo, también le he dado la orden. He orado por personas que han tenido también
dolores en la cintura, en la espalda, etcétera, y les doy la orden a la enfermedad que se retire. Y hemos visto resultados milagrosos y maravillosos. ¿Qué es eso? Hacer lo que Jesucristo nos dejó como ejemplo que nosotros hiciéramos. ¿Qué empezamos leyendo? Que nosotros hemos sido llamados, ¿para qué? Para seguir las pisadas de Jesús, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y esa es una forma de nosotros seguir sus pisadas. Entonces, ¿cómo él hizo con la suegra de Pedro? Le habló a la circunstancia. También les quiero decir que yo tenía paradigmas en mi mente y en una oportunidad escuché a alguien que estaba orando y le habló al hígado o le habló a algo. Y yo dije, no, a ver, o sea, tampoco llegar como a ese nivel, a ese extremo, no creo que sea así. Y yo seguía con mi oración de rutina, por favor, Señor, sánalo, por favor, haz algo. Pero el Señor ya nos dio el poder y la autoridad. Jesucristo no le decía, Padre, yo te pido que lo sanes. Él decía, Señor, gracias. Cuando Lázaro le dijo, Señor, gracias porque sé que me has oído, sé que tú me has escuchado. Y entonces empezamos empecé a ejercitar esa autoridad y empecé a dejar esos paradigmas, porque se había formado en mí una religiosidad. Y es que la oración tiene que ser de esta manera porque así aprendí y así tiene que ser. Y es necesario que nosotros nos adentremos y dejemos que el Espíritu Santo actúe. Así como actuó en Jesucristo, puede actuar en nosotros. Y rompí con ese paradigma. Y ahora todo lo que se presenta, le prohíbo, le ordeno que se quite, le ordeno que se vaya y le prohíbo en el nombre de Jesús, quito montañas, quito adversidad, quito circunstancias que se están presentando en medio de los negocios, en medio de mi familia, en medio de nuestra relación de pareja, pero es necesario que nosotros actuemos, que sigamos las pisadas de Jesús. Dice aquí la Biblia en Lucas 7, del 11 al 14, dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Cuando se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dice que no se puso a decir, Señor, yo te imploro, te pido, te suplico que lo levantes. Ahora es una manera que nosotros tenemos de reverenciar y darle todo el mérito y reconocimiento al Señor. Pero recordemos que tenemos también la autoridad. Jesucristo, ¿qué le dijo al joven? Le dijo, levántate. ¿Cuál área de su vida está muerta? ¿Qué muerto necesitamos resucitar en nosotros, en nuestra familia, en nuestras relaciones? Y démosle la orden. ¿Qué áreas de nuestra vida o en qué nos sentimos impotentes, incapacitados para hacer las cosas? Nosotros le podemos decir ahora que se levanten. David le decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Le estaba dando la orden a su alma que alabe a Dios. No tenía ganas de alabar a Dios, pero le dio la orden a su alma. Usted y yo podemos darle la orden a nuestras emociones de que reaccionen correctamente, de que no nos deprimamos. Podemos hablarle a la depresión y prohibirle a que nos gobierne. Podemos hablarle a la tristeza, podemos hablarle a esa montaña, a esos obstáculos, quitarlos del mar. Echarlos al mar, quitarlos del camino. En Marcos 4, del 35 al 40 dice, ese mismo día, llegando al atardecer, les dice, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud lo llevan en la barca tal como estaba, y había con él otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal. O sea, imagínense, estaban a punto de morirse y el maestro estaba dormido, de un sueño pesadito, estaba descansando verdaderamente. Y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? No, pues es que él ni cuenta se daba porque estaba dormido. Y despertándose, ¿qué hizo el Señor?
Dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Mire, ¿a quién le habló? Reprendió al viento y habló ¿a quién? Al mar. Y le dijo, calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma. Dice aquí la Biblia chicha, ya les explico qué es. Y en el verso 40 y les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Aún no tienen fe? Calma chicha es una quietud del aire, especialmente en el mar. Él les dice aquí, ¿por qué están amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Nosotros nos amedrentamos frente a las circunstancias, frente a los problemas, frente a las enfermedades. Es tiempo de dejar ese miedo y ese amedrentamiento, porque nosotros hemos sido llamados a seguir las pisadas de Jesús, a hablarle a esas circunstancias, a hablarle a la enfermedad, a hablarle a esos problemas y quitarlos de nuestro camino con el poder y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Sigamos las pisadas de Jesús, creamos que lo que estamos hablando y que lo que hablamos sucede, porque lo hacemos con el poder y con la autoridad que viene de Dios. Y si usted no está seguro de que tiene el Espíritu Santo, de que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. No importa en la situación en la que usted está, no importa cómo se sienta, no importa en lo que ha creído hasta ahora, no importa la adversidad que esté viviendo, este es el momento de empezar un nuevo camino, de empezar una nueva vida, de empezar un nuevo deleite. Y le invito a que ahora ore conmigo. Vamos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hagamos esta oración de fe y creamos, porque el único camino, la única verdad y la única vida está en Jesucristo. La única respuesta, la única felicidad está en Cristo Jesús. Entonces le invito a que hagamos esta oración y tomemos la decisión más trascendental e importante en nuestras vidas. Señor, yo te bendigo y te doy gracias, Señor de los cielos, por este momento tan especial. Y te pido que ahora tomes el corazón de esta persona, que tomes el corazón, Señor, de todo aquel que está decidiendo en este momento recibirte como Señor y Salvador. Y repita conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te invito a que entres en mi corazón. Quiero seguir tus pisadas. Quiero hacer las cosas como tú las hacías. Quiero ser ejemplar. Quiero dejar de ser cobarde. Quiero dejar no quiero permanecer más esclavizado de la enfermedad, ni del miedo, ni de los obstáculos. Quiero vivir en la libertad a la que tú nos has llamado. Hoy te pido que tomes mi vida. Hoy te entrego todo mi corazón y todo mi ser. Hoy reconozco que has muerto por mí en la cruz, que llevaste todos mis pecados, que sufriste todo lo que yo tenía que padecer, tú lo sufriste por mí. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias, porque sé que hoy recibes, Dios de los cielos, me recibes como tu Hijo. Hoy te entrego mi corazón. Y en el nombre tuyo declaro que puedo seguir tus pisadas. Gracias, gracias, porque hoy tomo la decisión más importante en mi vida. Amén. Y la Biblia también dice que en Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. O sea, hay palabra, la obra de Jesucristo en la cruz a nosotros nos da mucha más poder y autoridad. O sea, es algo maravilloso. Vamos a orar entonces para que esto que estudiamos hoy, creamos que lo que hablamos sucede y veamos milagros, señales y prodigios. Sé que vamos a escuchar milagros. Sé que Dios va a actuar en su vida. Sé que esta palabra no se va a quedar ahí, sino vamos a ponerla en práctica. Empecemos, no importa lo grande o lo pequeño que sea, empecemos y vamos a ver resultados. Y Dios, el Espíritu Santo en su multiforme manera de actuar, nos va a encaminar y nos va a guiar para hacer cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado el privilegio
de estar delante de ti, el privilegio de conocer lo que está escrito en tu palabra, el privilegio de seguir tus pisadas. Señor, hoy Dios de los cielos, determinamos en nuestro corazón creer que lo que nosotros hablamos sucede, que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, que caminamos en la llenura de tu Santo Espíritu y que hacemos las cosas como para ti. Señor, hoy determinamos en el nombre de Cristo Jesús dejar toda cobardía, dejar todo miedo. Hoy determinamos, Señor de los cielos, hablarle a las circunstancias, así como le hablaste a la fiebre, como le hablaste al viento, como le hablaste a la tempestad, como le hablaste, Señor de los cielos, al joven que estaba muerto. Hoy hablamos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Hoy le hablamos a la enfermedad, cualquiera sea la enfermedad. Cáncer, a ti te hablo en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo te ordeno que te seques células cancerígenas. Se van a secar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Les prohíbo crecer. Les prohíbo diseminarse por el cuerpo en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y ahora en el nombre de Jesucristo les ordeno que se sequen ahora y para siempre. Y hoy en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, le doy la orden a mi sistema inmunológico y a todo mi cuerpo. Dele la orden a su cuerpo, a su sistema inmunológico que reaccione. Declaramos vida en el nombre de Cristo Jesús y detenemos la enfermedad. Enfermedad te detienes cualquiera que tú seas en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, porque hemos sido llamados para vivir en libertad. Hoy también le hablamos a esos problemas, le hablamos a esas circunstancias, le hablamos a esos obstáculos en el nombre de Cristo Jesús. Todos obstáculos que se han presentado para las ventas, en los negocios, hoy le damos la orden en el nombre de Jesucristo que se quiten y se echen al mar. En el nombre de Jesús, que se quiten de nuestro camino. Hoy desatamos un camino de libertad y un camino de bendición y declaramos nuevos clientes, declaramos nuevas ventas, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que el que no ha oído acerca de nuestros servicios, de nuestros productos y de lo que nosotros hacemos, oyen, Señor de los cielos, porque tú eres el que das la fama. Gracias, Dios de los cielos. Hoy también le damos la orden a nuestras emociones, a esa incapacidad de dar amor, a esa incapacidad de ser cariñosos, a esa incapacidad, Señor de los cielos, de manifestar afecto. Hoy le hablamos a nuestras emociones y le damos la orden que vuelvan al diseño original como Cristo nos creó, como nosotros fuimos creados afectuosos, fuimos creados amorosos, fuimos creados perdonadores, fuimos creados tiernos, y en el nombre de Cristo Jesús desato esa ternura, desato ese amor de Dios, desato esa capacidad de dar amor y de recibir amor. Señor, y tú sabes cada circunstancia que cada uno de nosotros está viviendo. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, hoy declaro, Señor, que con fe, con poder y con autoridad, Señor, nosotros hablamos a esa circunstancia porque seguimos tus pisadas. Muchas gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, amigos, hasta la próxima, nos veremos. Les invitamos a que visiten nuestra página web alimentoespiritual.com y que nos dejen sus comentarios si tienen peticiones. Estamos muy atentos para estar orando por ellos, por ellas. Un abrazo para todos y hasta la próxima.